Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. Soy Ireida Villamil con todo mi equipo de producción en la tarde de hoy, después de haber vivido ayer 10 de junio, lo que ha sido uno de los trancazos más importantes que se han realizado en estos 102 días de resistencia frente al régimen de Maduro. Ayer, 10 de junio, la ciudadanía, Venezuela entera, el pueblo completo, trancó sus esquinas, sus calles, las avenidas, por 10 horas. Fue un plantón que arrancó puntualmente a las 10 de la mañana y puntualmente también vimos como inclusive un poquito antes de las 8 en muchos lugares ya la gente estaba levantando pues toda la realidad de esos plantones. En algunos sitios pues más difíciles que otros, pero la gente se mantuvo y la gente se mantuvo con un espíritu de solidaridad, de fiesta. La gente caminó las calles, la gente disfrutó pasear por un lado hacia otro. Bueno, en algunos otros sitios pues sí hubo algunos enfrentamientos, pero sencillamente aún frente a eso la gente se mantuvo y se mantuvo firme. La gente no solamente disfrutó de un momento, digamos, de recuperar las calles, las avenidas. Habían lugares como estos, por ejemplo, que la ciudadanía se recogió, trancó y se recogió para compartir. Muchos lugares pues bajaron su Santa María. El pueblo acompañó el sentimiento y los empresarios como comerciantes y la gran mayoría estaban así, pues calles vacías, locales cerrados y sencillamente lo que hubo fue un verdadero compartir. Aquí lo que estamos viendo son las imágenes de los comercios y de las calles totalmente muertas, pues, calladas. Pero a lo dentro, fíjese, prácticamente ya no circulaban carros y avenidas importantes, circunvalaciones. La gente asumió su reto y sencillamente pues puso una silla, puso lo que fuese, pero trancaron las adyacencias de todas las ciudades de Venezuela. Banderas, bolsas, todo, cuerpo humano, lo que fuera necesario. Ahí estamos viendo el centro que también salieron a trancar y todo abandonado, pues, porque las calles importantes del comercio bajaron su Santa María y callaron su voz. ¿Qué pudimos ver en las adyacencias de los vecinos, calles, avenidas, barriadas? Yo que tuve la oportunidad de andar en la moto y paré en no menos de 20 puntos. Mucha gente compartiendo un sancocho, compartiendo unos sándwiches, compartiendo un pan, compartiendo un refresco. Se vive un espíritu increíble de ciudadanía. Yo particularmente, y así lo digo en el artículo que publicó hoy, 10 horas por la libertad, lo que se sentía era un pueblo de eso, apoderado de las calles, con ganas de vivir en libertad, porque es que estamos todos confinados a nuestras casas ante el acoso que nos tiene la delincuencia. Y ayer pues vimos bicicletas, niños, de todo. Era como si estuviéramos en una gran verbena popular. El uno compartiendo con el otro, ollas, leñas, olor a sancocho, ambiente festivo entre vecinos, todos unidos por una sola causa. Y es que al lado de ese ambiente de, digamos, de compadres, de amigos, ese fraternal trato que teníamos los venezolanos y que estos años de revolución y chavismo acabó porque nos dividió en la familia, de verdad que ha sido muy triste. Pues ayer yo veía que se estaba recuperando eso. En lo particular puedo decir la experiencia que tuvimos en Milagro Norte con nuestras barriadas aledañas y nuestros amigos y compañeros que también son. Ahí los ven, los sancochos populares, y la gente se iba acercando. Y eso fue lo que compartimos en unas increíbles imágenes del sentimiento de lo que había en las calles, por lo menos de Maracaibo. Pero en la noche estas eran las imágenes que yo recogía. Estos son otros lugares.
hermanos inclusive hasta chavistas, que se acercaron a compartir y a picar un trozo de papa o un trozo de perejil. Imágenes que están colgadas en todas las redes de todas las comunicaciones que tuvimos entre unos y otros. Es la Venezuela que no tengo la menor duda que vendrá, y es la Venezuela que se prepara para el resto histórico de este 16 de julio. Todo el mundo estaba trabajando sobre la plataforma de su CRD, el Comité de Rescate de la Democracia, todo el mundo afinándose en estas 10 horas, el trabajo y la logística. Y miren qué bonito este material que unos jóvenes grabaron a propósito de ahora el reto que tenemos frente a esta gran consulta popular. Este 16 de julio yo voto sí por Venezuela. Yo sí voto para que mi único plan B sea quedarme en Venezuela. Yo sí voto este 16 de julio porque quiero una Venezuela libre y justa. Yo sí voto por un país en donde podamos promover el turismo internacional y mostrarle al mundo lo bella que es Venezuela. Este 16 de julio yo voto porque quiero una Venezuela libre. Yo sí voto para que no sigan expropiando haciendas totalmente productivas y las vuelvan nada. Yo sí voto por una Venezuela donde se respete y se promueva la producción nacional. Donde haya democracia, seguridad, abundancia y trabajo para todos. Yo sí voto porque quiero vivir en un país seguro y con oportunidades para todas las personas. Yo sí voto este 16 de julio porque yo no me quiero ir y quiero tener un futuro aquí en Venezuela. Yo sí voto porque quiero un país próspero, productivo y con gente honesta. El 16 de julio votaré por sí, las 3 preguntas. Sí por la libertad de Venezuela, sí por el futuro de los jóvenes que han luchado por este país, sí por una democracia auténtica y verdadera, sí por el triunfo del derecho a vivir en paz y en libertad. Yo sí voto porque quiero justicia por todos los guerreros caídos en Venezuela. Yo sí voto porque quiero vivir en un país donde pueda pensar diferente y donde no existan los presos políticos. Yo voto este 16 de julio porque quiero una Venezuela libre y segura. Yo sí voto el 16 por conocer el país que me cuentan mis padres. Yo voto porque quiero que mis hijas crezcan aquí. Yo sí voto porque no estoy dispuesta a vivir en una dictadura. Yo sí voto este 16 de julio porque creo que Venezuela es un país de encuentro que vale la pena. Quiero volver a ver a toda mi familia y amigos reunidos aquí. Quiero hacer mi vida aquí, en libertad y sin miedo. Yo sí voto este 16 de julio porque quiero poder terminar mi carrera universitaria aquí en el país que me vio nacer y que tanto amo. Yo voto porque quiero volver a mi país. Yo sí voto por una Venezuela libre y soberana, porque quiero que mis hijos nazcan y crezcan en el mejor país del mundo. Porque quiero que mis hijos sean venezolanos y que mi familia y mis amigos dejen de estar regados por el mundo. Este 16 de julio todos a votar. Porque quiero que el día que tenga una familia, ellos puedan crecer con la dicha que yo crecí de ser criada en el mejor país del mundo. Yo sí voto este 16 de julio porque quiero un futuro libre y seguro para mí. Yo sí voto por el futuro de mi hijo. Yo sí voto por el rescate de nuestros valores y nuestra identidad. Yo voto por poder estar otra vez cerca de mi familia. Yo voto por la seguridad de los míos. Este 16 de julio yo voto sí porque es el sueño de todos nosotros, los estudiantes universitarios, graduarnos para poder construir el país que todos anhelamos. Una Venezuela donde se respete la libertad del pensamiento. Una Venezuela que ofrezca un futuro digno para toda la población. Yo quiero rescatar Venezuela. Por ti, Venezuela. Esto es por ti. Hoy me bendijo a mí. Aquí seguimos en la tarde de hoy. A propósito de todo lo que hemos estado viviendo los venezolanos, es indudable, ayer no pudimos hacer programa porque, bueno, justamente por el trancón, el plantazo del 10 de junio, el canal pues tiene seres humanos y se decidió pues no hacer programa para que la gente pudiera llegar temprano, justamente previendo lo largo que iba a ser, con lo cual yo no hice programa ayer 10 de junio y que la noticia indiscutible del fin de semana fue la liberación de Leopoldo López. Hoy estamos a 11 de junio, 102 días de resistencia y por supuesto el fin de semana todos comunicándonos ante lo que fue una sorpresa colectiva, porque fue una sorpresa para todo el mundo, inclusive creo que hasta para el propio Leopoldo o la propia Lilian Tintori, su esposa, quien cierra un capítulo de su vida indudablemente con una actitud, un trabajo increíble, reconocido por todo el mundo y valga el momento pues para enviarle
mi felicitación a esa mujer que acompañó esa dura prisión con un grito claro libertario, no solo por Leopoldo, sino también por todos los demás presos políticos. La felicidad de ella era indiscutible. Ahora bien, yo aproveché de agarrar ciertos sonidos y especialmente con mi amigo Ballesteros, que se ha convertido pues en un importante comentarista, locutor, y quiero compartir parte del análisis que hace Ballesteros, me gusta, frente a lo que significa políticamente la liberación de Leopoldo. Escuchemos. Ante los hechos dados en el país con la liberación de Leopoldo López en el día de hoy, todos debemos entender que esta no es una medida que da Maduro por gracia. Indudablemente la presión tanto nacional e internacional y el resquebrajamiento que el oficialismo ha venido teniendo es lo que me permite asegurar que conllevó a Nicolás a negociar. Es una negociación que no se está haciendo en el país. La reunión del grupo de los 20 tiene mucho que ver en esto y donde sabemos que España tiene un papel protagónico en todo esto. A eso se debe la salida de Zapatero anoche de aquí y la noticia de que Leopoldo había sido liberado precisamente llegó primero de España que cualquier otra fuente nacional. Ciertamente, ¿no? La primera parte habla del contexto internacional y es indudable porque las reacciones inclusive adentro del PSV, Diosdado, Tarek, fuerzas militares, o sea, fue una sorpresa, insisto, colectiva. Ballesteros me decía, olvídate, eso no se negoció aquí. Y ciertamente se pudo comprobar que tanto la entrada como salida de Zapatero fue una verdad. Y yo particularmente, la primera información que la recibo en la madrugada, me la dan unas amigas mías desde España. Tuve que salir a consultar a todo el mundo porque no lo podía creer, eran como las 6:30 de la mañana, 6:15. Me atreví inclusive a llamar a Desiree Barbosa, que ya tenía la mera información, pero también estábamos sin sonido y sin realidad de lo que estaba sucediendo. Con lo cual, todo esto que va diciendo Ballesteros, coincido plenamente con él. Sigamos escuchando. Las informaciones que manejo indican que Rusia está aceptando que Nicolás se vaya con su mujer, pero solo él. No acepta a Diosdado, no acepta a Tarek, no acepta a Jorge Rodríguez, no acepta a Elías Agua. Esto va a conllevar, por supuesto, a tomar esta medida de liberación que la toma Nicolás directamente, donde ni siquiera Diosdado Cabello ha estado informado. Es más, entiendo que se enteró por las redes sociales y desde esta mañana está llamando a Nicolás, quien no le atiende el teléfono y lo tienen entretenido atendiéndole el teléfono solo al jefe de la Casa Militar. Nicolás está en este momento en Cuba, manejando lo de las negociaciones y todo vislumbra, sin temor a equivocarme, que la salida de este régimen es mucho más próxima de lo que la gente se imagina. Una medida de este tipo, indudablemente que termina de resquebrajar por completo al oficialismo, porque ellos en la medida de enfrentar lo de el plebiscito y llevar a cabo su constituyente, ellos venían en un proceso de radicalización de su gente. Al tomar esta medida, se le quiebran las patas al gobierno porque es la medida que evidencia lo frágil que está el gobierno y no es tan duro como se habían planteado. Esto nos lleva a concluir que debemos agradecer a Nicolás Maduro de tomar la medida de irse por la vía de la constituyente. Eso fue lo que terminó de quitarle la careta internacionalmente y es por eso que los 3 votos que hacían falta en la OEA aparecieron, es por eso que los países más aliados le han dado la espalda y eso es lo que al fin y al cabo lleva a Nicolás a negociar. Ante todo esto... Ahí ciertamente hay 2 grandes verdades. La necesidad de Maduro
ir hacia adelante con su negociación personal ante la grave crisis que es inocultable lo que vive el país y donde él, siendo la cabeza de gobierno, lleva la primera autoría de todo lo que está sucediendo. Pero para nadie tampoco es un secreto lo que está fragmentado el PSV y las posiciones radicales de cada quien, Diosdado, Tarek, las mismas, algunos personeros de las Fuerzas Armadas, algunos, porque son apenas muy pocos, y esto hay que estarlo recordando, no son todas las Fuerzas Armadas. Y es muy interesante, puesto que lo que tiene enfrente Maduro es ir avanzando con una constituyente que ya a todas luces nadie la quiere y nosotros avanzar con nuestra consulta popular o aprovechar Maduro estas tablas de salvación, sobre todo cuando el G20, que es verdad también, porque Venezuela ha sido agenda internacional de temas en todas las mesas que han habido encuentros de importantes países. No en vano, somos una potencia en muchos sentidos y estamos sumidos en una gran tragedia de dominio de un paísuelo como Cuba, con Rusia y China por detrás. Pero también tenemos la oportunidad digna de reiniciar, como uno dice, la vida libertaria ante el progreso y el bienestar que se nos ha robado. Porque hoy ciertamente los venezolanos somos los seres, y perdónenme que lo diga ahí, pero que estamos viviendo con más miseria, casi comparativa con la que viven los peores países más pobres, pobrecitos de África. Ahí estamos en la misma línea. Además de lo comprometido en que nos metió este gobierno, la revolución chavista y comunista, al robarnos todo lo que nos han robado. Todos los dineros están por todos lados menos en los bolsillos de los venezolanos ni en el bienestar. Y ciertamente la pobreza y la miseria ha crecido bárbaramente. Maduro solo tiene un reto: o avanza con la mano amiga que le están dando algunos presidentes para que salga airoso del problema en que está metido y entendiendo pues las condiciones de lo que puede ser parte de su negociación, y sencillamente los venezolanos avanzamos en el rescate del país que queremos para nosotros, un país digno para los venezolanos. Leopoldo en la mitad de este juego y su liberación, que insisto, ha sido una sorpresa para todos. Indudablemente esta va a ser una semana muy interesante de lo que está por verse y de lo que está por resolverse ante un tema que definitivamente no desaparece y que además es necesario y que hay que hablarlo con claridad, que es la negociación y las manos amigas que nos ayuden a ir destrancando un juego y conseguir la vida que queremos los venezolanos. Eso no es malo, eso es parte de lo que hemos logrado con la presión de calle y que indudablemente hay que buscar el acuerdo, el arreglo de cómo empujamos ese porvenir que ya está por venir. Ya venimos. Me bendijo a mí, alzó su mano y me bendijo a mí, alzó su mano. No hay duda, es que no hay la más mínima duda que el ambiente político de Venezuela se torna cada vez más interesante. La presión de la ciudadanía en la calle, decidida, increíble. La MUD quiso bajar las horas a 2 y no pudo. Todos reclamábamos las 10 horas del plantón. Y más aún, dentro de todo este contexto de la liberación de Leopoldo López, la ficha más importante que tenía Maduro, su as bajo la manga. Ahora, dentro de este panorama está esta consulta popular en la cual nos hemos organizado la gran mayoría de los venezolanos para decirle no a esta imposición de una constituyente fraudulenta, inconstitucional y que nos quiere arrebatar la vida republicana de nosotros los venezolanos. Ciertamente ahora el escenario se mueve en ese terreno, la lucha contra la constituyente y el logro que tendremos que abocarnos los venezolanos en obtener ese espacio de esta consulta popular atípica e histórica, porque le estamos diciendo que no a un CNE que nos robó proceso de referéndum, que se ha vejado en nosotros, que se comió las elecciones de gobernador y que ahora, por supuesto, pasa a ser la ficha más importante que le queda al gobierno.
No en vano, Tibisay, ante el plantón y todo lo que ha sucedido, ya anuncia que este 16 de julio ellos van a hacer su primera prueba frente a la Asamblea Constituyente. Yo diría que es hasta un acto de provocación, porque lo han podido dejar para la otra semana. No, el hecho es crear ese estado de conmoción para confundir la realidad y atemorizar el sentimiento de unos venezolanos que ya no nos detenemos, Tibisay. No te tenemos miedo, ni tampoco nos vas a engañar ni un minuto más. Tú perdiste la credibilidad y perdiste además lo más importante, la oportunidad de haber sido una ficha histórica, como lo ha hecho la fiscal, que por cierto, hoy se reúnen países de Iberoamérica a considerar el caso y el acoso que se le tiene a la fiscal general de la República y que ha demostrado que sí se podía hacer la institucionalidad, pero ejercer la institucionalidad en este país hay un costo político, porque ahí tenemos al gobierno fúrico, porque se acostumbraron que las instituciones eran para ellos. Pero bueno, vamos a ir un poco a lo que fue la noticia de lo que consideran unas rectoras del CNE frente a esta consulta popular que ya es aprobada. Recuerden, el ataque a la Asamblea Nacional costó la aprobación de esta consulta que sí se vuelve vinculante ante el sentimiento soberano, que es el sentimiento más importante que sostiene la vida republicana. Oigamos lo que dijo esta rectora. Incluyendo materias políticas bajo la conducción del Consejo Nacional Electoral, artículo 71 de la Constitución. Pero tenemos el sonido de la declaración que diera la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, quien afirmó que la consulta popular convocada por la MUD para el 16 de julio carece de validez. Escuchemos lo que dijo la rectora Socorro Hernández. La competencia de convocar a elecciones, convocar a consultas, convocar a referéndum, eso es competencia del órgano del Poder Electoral. No hay ninguna otra institución que tenga, ni ningún otro factor que tenga eso dentro de su competencia. Por lo tanto, cualquier consulta que se realice en el país tiene, para que tenga validez, para que tenga efectos, tiene que ser realizado por el Poder Electoral. Bueno, la consulta. Así termina estas declaraciones y ayer en el plantazo aprovechamos para decirle a la gente y además recordárselo a ella. Claro que es vinculante. ¿Por qué? El artículo 71 de la Constitución habla clarito, pero clarito. Y las convocatorias de estas consultas populares las hace el propio pueblo. Además que está avalado nada menos y nada más por uno de los poderes más importantes, que es la Asamblea Nacional. Eso se le olvida a esta rectora, que se han acostumbrado, por cierto, a manejar las instituciones que son de los venezolanos y para los venezolanos y por los venezolanos, como si fueran oficinas privadas de Miraflores. Sí es vinculante por dos razones. La primera, porque el poder soberano, vejado, maltratado y mancillado en esta revolución, es el poder que permite la injerencia y la conectividad, justamente lo que ellos están diciendo, en contrario, y que hace vinculante la decisión del pueblo. La decisión del pueblo somos nosotros. Se cansó Chávez de explicarlo, por cierto, en un sonido muy interesante que después les pasaré en otro programa de una entrevista vieja que conseguí por ahí y después la voy a compartir. Pero lo más vinculante, señora Socorro, es la voluntad de un pueblo. No existe más vínculo, más importante vínculo que ese. Y la soberanía radica ahí. Esa soberanía que ustedes se la han paseado como han querido. Como por ejemplo Chávez cuando le anuló las competencias a Antonio Ledesma e impuso un alcalde. Es que la cosa viene caminando y se nos olvida. O como cuando ganamos el referéndum del no en la Constitución, de la reforma de la Constitución, y ganamos, y Chávez se empeñó en imponernos el Estado comunal comunista cubano. Y ahora, pues todo lo que ha hecho todo este gobierno de Maduro, que por cierto, aprovechó una excelente oportunidad, empezando su mandato, que no leyó el chofer de Miraflores, que ha podido entender que el país estaba pidiendo un gran acuerdo nacional. Y a esa mesa todo el mundo se fue a sentar y después se burlaron. Y se burlaron de todos nosotros. Y se mofaban de los empresarios, de todo. Ahora
quieren otra historia, pues el país no aguanta otra cuento ni otra comiquita, porque estamos actuando con nuestra institucionalidad, que es la Asamblea Nacional, y con la fiscal. Y además estamos actuando con la Constitución soberana en nuestras manos, que nos ampara con esos maravillosos artículos 5, 70, 71 y en pleno ejercicio el 333, que nos da la alerta a defender esta vida republicana que nos quieren arrebatar, y el 350, que es clarito solo. Estamos obligados al rescate y a desconocer autoridades como las de ustedes, señoras rectoras del CNE, que se han burlado del pueblo venezolano. El 350 me da el derecho, y nos lo da todo, de desconocerlo a ustedes como autoridad. Ustedes dejaron de ser vinculantes para nosotros, porque perdieron el ritmo de la democracia y se pusieron al servicio particular de Miraflores. Sencillamente el vínculo y el sentimiento nacen, y quiero compartir con ustedes este video de recuerdo de lo que va a ser esta consulta popular. Vamos a darlo a rodar y con eso me despido, porque al fin y al cabo toda esta semana vamos a estar explicando la consulta popular, los sitios, los lugares, cómo va a ser, cómo va a participar, porque eso es el mayor vínculo, más vinculante de la obligación que tenemos en rescatar la patria, el país, de mano de esta revolución que nos ha traído pobreza, hambre, miseria y corrupción. Sencillamente los dejo un pedacito con esto y los espero un próximo, porque pasa lo que pasa. Chao, chao.